¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un live más de tuxteno.com, en el cual, bueno, pues vamos dándole la bienvenida a toda la gente que, bueno, pues se va conectando aquí en vivo y que, bueno, pues puede ir empezando a interactuar con nosotros a través de el chat. Y bueno, pues para no perder más tiempo, porque este live, vaya que promete que va a ser largo y tendido, pues bueno, vamos saludando allí a mi derecha al buen Cuau. Cuau, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches y pues ya preparados para traer la nostalgia el día de hoy. Va a haber mucha, pero mucha nostalgia. Y bueno, pues también saludo al buen Jorgito Medina. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este nuevo live. Y sí, vamos a echarnos un live un poquito largo. Vayan preparando los Kleenex porque, bueno, los que tienen más de 35, vaya que la nostalgia va a estar muy presente. Y bueno, pues hoy saludamos al buen Víctor, lo prometido es deuda, mi Vic. Y bueno, pues por ahí hicimos la invitación para que, bueno, pues alguno de los tuxteneros que tenemos ahí en el grupo VIP y que, bueno, pues han seguido los lives, nos acompañaron en una transmisión en vivo. Estamos por ahí esperando a Alan, así que, bueno, pues seguramente en un momento más se estará agregando, pero bueno, pues de momento, Víctor, bienvenido. Gracias por estar hoy. Gracias. Aquí. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos arrancando entonces y bueno, pues platicábamos por ahí, salían como sugerencias de temas para este live. Hemos estado bastante técnicos los últimos 3 lives, así que queríamos como, desahogar un poquito la parte técnica, regresar un poquito a los inicios del formato de live que arrancó, bueno, pues al inicio de esta cuarentena. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de justamente la evolución y cómo ha venido cambiando el Internet, tomando como referencia por ahí finales de los años 90, y bueno, pues platicar además a la par, pues un poquito la cronología de cómo este proyecto de tuxteno.com pues fue naciendo, ¿no? Así que, pues mi Cuau, tendríamos que empezar a hablar, pues a lo mejor por ahí de finales de los 90, que habrá que decir que, bueno, pues Tuxteno como tal nace en el año 2001, ¿no? 2001. Pues yo creo que más bien todo debería iniciar en... es que es complicada esta plática, mi Toño. ¿Por dónde iniciarla? Pues mira, yo creo que pudiéramos empezar platicando que vamos terminando por ahí la prepa, ¿no? Digo, a final de cuentas, es bien sabido que tanto Cuau como un servidor y un tercero, del cual hablaremos de este tercero, fuimos los que empezamos con este proyecto de Tuxteno. Pero pues habría que decir que estábamos terminando por ahí el tema de la prepa, ¿no? Finales de los 97 más o menos. 98, sí, más o menos. 98. Y bueno, pues a pocos meses de ingresar a la universidad, pues cae a nuestras manos ya una distribución de Linux y ahí empieza el viaje, ¿no? Es correcto. Pues básicamente la primera distribución que a mí me tocó instalar, el primer intento fue con un Slackware, me parece que era versión 1, si no me equivoco, pero ese nunca lo pude instalar, era así medio complejo todavía. Y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Lo compré con un libro rosita, que por cierto alguien se lo presté y no me lo regresaron. Mendigos, regrésenme mi libro. Y el viejo libro rosa, ¿no? Sí, un libro rosita de Slackware. Y después por ahí, Valdemar, que también estaba con nosotros en la prepa, él me prestó una revista. ¿Qué revistas eran las que había antes? La de PC Magazine. Me prestó una revista PC Magazine, es correcto. Que traía un SUSE, un CD de SUSE, que nunca le regresé a Valdemar. Valde, te lo debo. Y fue el primer sistema operativo, el primer Linux que quedó instalado, ¿no? Pero aquí resulta que yo traía, porque antes no podíamos hablar de bajarlo de internet, o sea, sí se podía, pues, pero aquí empieza la nostalgia, ¿no? Sí, era prácticamente imposible, ¿no? Teníamos conexiones de 28.800, eran modems de 28.000 audios por segundo. Y era un módem, ¿no? Y además se utilizaba, ese módem se conectaba a la línea telefónica. ¿Sale? En aquel entonces, déjenme decirles que pues había pocas opciones de ISPs que llegaran a las casas.
El primero de ellos pues era Infinitum, Prodigy, era Prodigy, ¿no? Todos lo conocemos como Prodigy. Y había algunos intentos de hacerlo inclusive gratis, porque ahí tenías que pagar tu mensualidad con Telmex. Pero déjame decirles, digo, a lo mejor Víctor no lo vivió y otra te vas a empezar a escuchar cosas raras, Víctor, pero pagabas tu mensualidad del internet, que en ese entonces era de 200 pesos, y pagabas por cada llamada que hacías al internet. Exacto. Era por llamada, o sea, usabas el teléfono y bueno, no sé si por ahí Toño tenga los efectos de sonido, pues el famoso cachondeo de los módems. Entonces, te conectabas a 28.800 baudios y entonces era muy lento. Entonces, bajar 100 megas pues era prácticamente imposible, ¿no? Ya no hablemos de un CD, que los CDs eran de 650 megas. Y entonces, bueno, pues todo inició con esa distribución que pude instalar en una máquina, en una PC que tenía yo, una Acer Mate negra, muy bonita, con 16 megas de RAM. Lo estoy pensando si decirlo o no decirlo. Sí, porque de repente es difícil irte a ese año y dar el dato correcto en la unidad de medida correcta, ¿no? Sí, eran 16 megas. 16 megas, sí, 16 megas. 16 megas. El disco duro, si no me equivoco, eran... Híjole, no quiero equivocarme, pero creo que eran 20 gigas de disco duro o menos. No, yo no. Don billetes. No. Yo creo que eran discos de 3 gigas, mi cuau. No, espérame. De 4. Sí, no, de 30 ya te veniste como al 2005. Sí, no, como 3 megas, ¿no? Sí, creo que eran 2 gigas. Sí, no, bueno, dejémoslo ahí, algo así, ¿no? Para no entrar en... Para no quemarnos. La cosa está de que queda instalado, pero pues era de las primeras máquinas que ya traían el módem integrado, que estos módems tenían a bien llamarse los Win Modems, ¿no? Oye, déjame hacer una pausa por ahí. Digo, al buen Jorge, al buen Víctor, como lo platicamos al principio, hay que arrebatar el micro porque si no va a ser muy complicado. A lo mejor ya un poquito más adelante, porque pues bueno, somos un poquito más grandes que ustedes, pero bueno, haciendo un poquito de memoria, habrá que comentar, Nicuau, que bueno, pues el internet era, como bien dices, por línea telefónica, y pues vaya, la lucha en ese entonces era querer tener Linux o trabajar Linux, pero pues poder tener las bondades de utilizarlo y navegar en internet, ¿no? Claro. Que bueno, pues en ese entonces con este hardware que traían la mayoría de los módems internos, porque habría que comentarlo que había 2 tipos de módems, ¿no? Había un módem que se conectaba a través del puerto serial, que bueno, pues era un cable y era una cajita completamente externa a la computadora. Vamos a decirle como un tipo USB para los millennials, ¿no? Un tipo USB, un cable USB, pero era realmente un cable serial que iba al módem externo, y estos módems externos eran los que realmente trabajaban muy bien con Linux. Pero hace poco platicaba esta historia haciendo una analogía, pues bueno, un módem interno, ¿no? Esta tarjeta PCI que normalmente iba a la motherboard, pues a lo mejor en ese entonces costaba, no sé, 70, 80 pesos, ¿no? Y un módem externo estaba cerca de los 1,200, 1,500 pesos. Entonces realmente era un verdadero lujo aquella persona que en ese entonces, pues bueno, podía tener un módem externo. Entonces, pues vaya, la verdad es de que recuerdo mucho, por ejemplo, esas visitas a la Plaza de la Computación, cargando literalmente el CPU del Somera, ¿no? Para justamente probar cualquier cantidad de módems internos, correr el buen Kutsu para ver si lo detectaba, o el test de configuración de la conexión de PPP para internet, y creo que nunca conseguimos uno solo, ¿no, Cuau? Sí, no, porque aparte de eso, digo, no lo sabíamos o no lo teníamos presente, pero se tenía que compilar el kernel. Sí. Y ese yo creo que lo vamos a tocar más adelantito, ¿no? Entonces, siendo así, pues siendo así empezamos pues cualquier oportunidad que yo veía para tratar de echar a volar mi máquina con Linux, bueno, el internet, pues no la desaprovechaba, ¿no? Y siendo así, para la gente que es de aquí de Toluca, pues van a ubicar la esquina de Las Torres e Isidro Favela.
¿Sale? Sí, es Pino Suárez. Pino Suárez. Bueno, de hecho es Isidro Favela porque se hace ahí como una X, como una Y así medio rara, que es Las Torres, Isidro Favela y Pino Suárez, ¿no? Hay como 4 de Toluca oyendo el live. Dale. Había un local que tenía un Tux. Tux es el logotipo de Linux, que aparte en ese entonces, estamos hablando del 98, 99, pues era bien raro verlo, ¿no? Casi nadie había escuchado de Linux. Es más, hoy poca gente sabe exactamente lo que es Linux, pero bueno. Había un logo afuera de un local de Tux, que además se anunciaba como Cibercafé. Entonces, pues obviamente yo lo que hice fue en ese momento me acerqué a ese cibercafé con esta persona, pues para preguntarle si él vendía algún módem que fuera compatible con la distribución que yo estaba manejando, que en ese entonces, creo que para ese entonces ya traía yo un Red Hat. Mira, ahí para que te des una idea, papá, ahí se ve en el fondo el logo del Tux. Este era el negocio, señores. Aquí nació tuxteno.com. Es correcto, ¿no? Anda hasta, mira, una lagrimita se me está saliendo, caray. Ahí pues, no se alcanza a ver al 100, pero bueno, ahí más o menos, por aquí, ahí está el logo más o menos de Linux, ¿no? Es correctísimo. Entonces, ahí conocimos ahí conocí a un arquitecto, buen amigo, José Alberto Arzate. Alias El Pato, es correctísimo. Entonces ya de ahí me acerqué y ya empezamos a platicar, oye, fíjate que pues yo traigo Linux, él también era así como un alma solitaria que no traía tampoco a nadie que más conociera a Linux, y de ahí empezamos ya yo le platiqué, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que también le pega durísimo a esto de Linux, aparte le pega la programación y le pega a PostgreSQL, que en este caso pues era Toño, ¿no? Así es, y habría que mencionar que, bueno, pues justamente ese negocio era una empresa que vendía servicios de Internet por dial-up, ¿no? O sea, digamos que curiosamente tenía como que toda esa infraestructura, tenía un enlace, vendían servicios remotos de acceso a Internet, y bueno, pues prácticamente en esas instalaciones y en esa infraestructura, pues bueno, básicamente ahí fue donde un 16 de noviembre del 2001 se compró el dominio de tuxteno.com, y que bueno, pues habría que comentar un poquito que en esos años, pues la verdad es de que Linux estaba empezando a tener un boom, ya estaban muy fuertes la parte de los grupos de usuarios de Linux, y como bueno, pues como buena ciudad, Toluca tenía como tal también su grupo de usuarios de Linux, pero era una realidad de que ya prácticamente en cualquier estado de la República, pues bueno, prácticamente ya estaban, ¿no? Operando y con gran número estos grupos de usuarios de Linux, ¿no? Había uno que se trataba de hacer como a nivel nacional, que era la Fundación de Software Libre, aunque no recuerdo si en algún momento llegó a ser como muy grande. Pero bueno, había grupos había grupos que llevaban la bandera como de su página, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de la cofradía, que en la cofradía, bueno, pues convergían muchos grupos de Linux. La gente de Unix México, por ejemplo. Unix México, obviamente en ese entonces Linux para todos, del Hueco del Barrios. Linux para todos. Estaba la parte de toda la corriente de BCDs, ¿no? De FreeBSD, de BSD, bueno, pues, ¿qué más? Pues bueno, obviamente nosotros tratábamos también de alguna forma de estar ahí en la escena de software libre, y que bueno, pues habría que decir también, y creo que algo importante que en mucho tiempo caracterizó a Tuxteno fue que algo que siempre pudimos apreciar en la parte de los grupos de usuarios de Linux es que de repente sí había un cierto elitismo en cuanto a conocimiento, ¿no? En cuanto a la experiencia que se pudiera tener en sus diferentes miembros. Y justamente después de una plática en la Universidad Mexiquense, en donde curiosamente vino una empresa que en ese entonces ofrecía servicios de Linux con costo, que se llamaba Open Caldera, no sé si por ahí lo recuerden. Justamente, bueno, pues hubo una conferencia en donde estuvieron así como que ofreciendo por ahí sus servicios,
Vino incluso también gente de cofradía, recuerdo, en ese entonces, y estuvieron dando una plática, pero bueno, como que la gente era su primera vez o una de las primeras veces que interactuaban con Linux, y pues como que la gente no entendía bien entre la cultura del software libre, entre me están presentando Linux, y curiosamente el Pato, que conocía al director de la Universidad Mexiquense, le ofrece al final de esa plática el que pudiéramos presentar un Linux, pero en vivo a todo color, ¿no? Y entonces no sé si recuerdas, Omera, que bueno, pues llevamos justamente tu CPU. Correcto. Y presentamos pues cualquier cantidad de aplicaciones, no sé si te acuerdas. Ahí básicamente lo que le queríamos, regresando unos segunditos a lo que comentabas, cuando llegan los grupos de Linux, pues la verdad es que más fuertes que había en el DF y también aquí en Toluca, pues llevaban como conferencias pues de un nivel, pues la verdad es que técnicamente muy alto. Entonces sí, ahí es donde empezamos a ver que los chavos pues, se quedan así con caras como de, güey, puta, pues ¿de qué me estás hablando, no? Y entonces ahí es donde el Pato le dice a Toño Infante, director de la Universidad Mexiquense, pues que nosotros podemos presentar algo más aterrizado o algo más mortal, si lo quieren ver así. Así es como llevamos mi máquina, que en ese entonces traía un Mandrake, que los que se puedan... Sí, no, qué suerte de llevar una laptop en ese entonces, ¿no? Sí, o sea, literal fue llevar el CPU cruzando los dedos de que reconociera el cañón, ¿no? Y a buena resolución. Claro. Lo hemos platicado. Entonces abro un escritorio con Mandrake. Me acuerdo que en ese entonces llevaba obviamente el sustituto o el parecido al Winamp, que todos se acuerdan de Winamp. Entonces sacamos algo parecido a Winamp, reproducimos algunos MP3. Había un software para programar que se llamaba, hay algo de Coffee, no me acuerdo, Coffee algo para programar HTML, pero tú, por ejemplo, ahí la gente se quedó así como, wow, ¿se puede hacer eso? Porque, por ejemplo, le decías, quiero hacer una tabla, y lo que haces hoy comúnmente, ¿no? Con todos los IDEs que hay, era un IDE, entonces seleccionabas la tabla de cuánto por cuánto lo querías y te desarrollaba todo el código, ¿no? Entonces, pues en un ratito... El famosísimo LICQ en ese entonces, ¿no? El LICQ, que era el igual del ICQ, el AMPN ya empezaba, digamos, en esa época también la parte de Messenger, y bueno, pues también recuerdo que por ahí presentamos algo de herramientas pues, de mensajería, ¿no? Para que de alguna forma, pues bueno, como que la gente se fuera dando cuenta que lo mismo que estaban haciendo en un entorno Windows, pues lo podían hacer en un sistema operativo libre, abierto, y con algunas herramientas que prácticamente te resolvían el día a día, ¿no? Claro, sí, el día a día. Y la realidad es que en ese entonces ser linuxero, yo así lo veo, ¿no? Ser linuxero era como, o representaba como ir, o nos sentíamos así, pues no era que fuera así, pero nos sentíamos como ir en contra del sistema, ir en contra de Microsoft, y entonces éramos anti-Microsoft. De hecho es curioso porque justamente hoy por hoy que, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, ¿no? Se ha vuelto como un personaje ícono con todo este rollo de la vacuna, ¿no? Y que a lo mejor para mucha gente que no tiene esa referencia de principios de los años 2000, pues vaya, era el ícono del villano, del dueño del sistema, del monopolio. Realmente, como dices, pues era ir en contra de ese sistema, ¿no? De eso ¿no? Le decían el anticristo, ¿no? Entonces, y además, déjame decirles que, por ejemplo, yo también empecé con el tema de Linux porque empecé a leer foros de seguridad en sistemas, seguridad informática y sobre todo de hacking, ¿no? Entonces, en muchos foros te decían que tenías que usar Linux, ¿no? Entonces, güey, pues, ¿qué es Linux? Y de ahí, de esos foros, digo, también recordando... porque no se trata este programa, pues, de recordar cosas viejas, pues estaba Raza Mexicana, sí. Y estaba Mafia Mexicana. Raza Mexicana tenía manuales buenísimos, ¿eh? Y todavía, bueno, no es cierto, no, apenas busqué algunos y creo que ya no están en línea, pero todavía pueden encontrar algunas referencias. Estaba Isla Tortuga. Isla Tortuga, caray. Esa la tengo aquí abierta, o sea, apenas me acordé y la tengo aquí abierta. Isla Tortuga, los que han visto las películas de Piratas del Caribe, cuando hablan de Isla Tortuga, pues déjenme decirles que Isla Tortuga pues, fue una isla que existe, que todavía está, creo que en Costa Rica,
hoy es un paraíso turístico, pero bueno, en ese entonces, cuando eran los piratas, pues, se hablaba de piratería ahí donde llegaban todos los piratas. Y entonces había una página que se llamaba Isla Tortuga, donde hablaban de hacking en sistemas, 2600.com, o sea, todas esas cosas. Entonces todos hablaban de Linux. Y así fue como nos acercamos a Linux, y entonces como les decimos, ¿no? O sea, era ir en contra del sistema. Sí, bueno, me gustaría, digo, aparte de tocar ese tema, digo, para seguir un poquito por esa línea, ¿no? Del tiempo, ya digamos que para finales de ese año 2001, 2002, que como bien comentábamos, empezaban a consolidar los grupos de usuarios de Linux. Aparece también este evento de console, ¿no? Los Gulev, que empiezan de alguna forma a generarse eventos masivos de Linux. Y digamos que por nuestra parte, en la parte de Tuxteno, comentabas algo ahorita muy cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros presentamos Mandrake y de repente, pues la verdad es de que no había muchas opciones, ¿no? A veces agarrabas una distribución de Linux que podría venir en una revista, en un CD, ¿no? Es correcto. Los anchos de banda, pues realmente era muy complicado en ese entonces poder descargar una distribución de Linux completa, que además, pues bueno, suena raro, pero por ejemplo, en ese entonces, una distribución de Mandrake, pues venía el disco 1, 2 y 3, y de repente, pues necesitabas hasta el disco 3 para instalar algunos programas, ¿no? Y que déjame decirte, Toño, que de ahí empiezan a generarse cosas que les dicen LAN-parties. Porque las LAN-parties, la característica principal de la LAN-party no era tanto ir a jugar, o sea, digo, lo usábamos pues porque ya estaba la red, y no era tanto ir a jugar en red en internet, porque la verdad es que las primeras LAN-parties que hicimos ni había salido de internet. Pero te estás yendo muy adelante, ahorita vamos a tocar esa parte, hay que desmenuzarla muy, muy bien. Yo a donde quería llegar ahorita es de que finalmente también es una realidad que así como a finales de 2010, 2008, ¿no? Que empezaba el tema de Ubuntu y que fue una distribución muy criticada en ese entonces porque pues, era una distribución, digamos, que se instalaba muy fácilmente, ¿no? Y que prácticamente te dejaba el sistema operativo muy listo para usarse. En su momento como que Mandrake o la distribución de Mandrake justamente jugaba con ese sector de la gente, ¿no? Y entonces pues de repente también en esos años usar Mandrake era un poco ahí, ¿no? Te veían un poquito ahí con cierto recelo, aunque como decía en ese entonces conseguir distribuciones no era nada fácil. Y uno de los preceptos o uno de los principios más bien que Tuxteno tomó como estandarte fue justamente eso, ¿no? Empezar a generar contenido, a generar manuales, a convertir un portal de noticias, si pudiéramos utilizar el concepto muy de 2001, 2002, a generar un portal de noticias y de mini how-tos enfocado a la gente que apenas empezaba en temas de Linux, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué, Toño? Que aquí tendríamos que pasarnos al tema de cómo surgió Tuxteno, ¿no? Más bien. Aguántenme tantito, les quito tantito la palabra. Sí, para tomar aire, cabrón. Para que observen, esta es una distribución Linux que era de los DVDs, que por un lado tenía una distribución y por otro lado otra. Ok. Jorge Ramírez, es correcto. Mandrake es lo que posteriormente se llamó Mandriva, es correcto. Exacto, en 2008, que también se conseguía en revistas. Y por supuesto, un disco de pura revista era más o menos así. Digo, obviamente, ¿quién no pidió su Ubuntu, no? Sí, caray. Que en ese entonces las revistas eran la principal fuente de software para... ¿En ese entonces? Sí, en ese entonces. De hecho, de las revistas así súper icónicas de seguridad que yo compraba, pues eran las @, ¿no? Sí. La realidad es de que la mayoría las tiré, solamente me quedé con 1 o 2, pues la nostalgia. Pues la nostalgia. Sí, o sea, denme un minutito y se las enseño. Yo creo que es una de las mejores revistas que a principios de los años 2000 pudimos estar recibiendo, que la encontramos por ahí en los Sambors. Es correcto. Y que de repente si un mes no llegaba, vaya que echábamos la lágrima, ¿no? Y te la echabas completita, ¿no? Y hablaba de seguridad y era... Pues, mira, yo siempre lo he dicho, la revista de @ tenía
todos los temas geek que podías requerir, porque hablaba de hacking o de seguridad, hablaba de virus, hablaba de tecnología, y bueno, al final hasta unas ligas por ahí para ver algunas fotillos te mandaban, ¿no? Sí. Claro, porque antes el porno no era como es hoy. Entonces, esa es la realidad. Mi estimado Vic, ¿Qué pasó? platícanos algo. ¿Cómo has visto hasta ahorita? ¿Qué has visto que digas, cabrón, eso? Eso me suena, ¿no? O eso me suena. Porque bien por ahí nos comentabas que, bueno, pues sí, más o menos empezaste ya a interactuarle por esos años, ¿no? Sí, más o menos por lo del 98, 99, porque mi padre tenía una Windows y sí llegué a ver las tarjetas de internet, las de los modems, que era externo y que se conectaban, pero nunca supe para dónde iban. ¿Cómo funcionaba, no? Sí, Sí, claro. yo nada más escuchaba el sonido del teléfono con el modem y ya. Sí, y ya después. Habrá que. Bueno, ya. Sí, dale. Después, conforme vi, pues uno de mis amigos reparaba compus y llegué a ver discos de Ubuntu en ese tiempo. Pero pues yo no sabía que eran sistemas operativos, yo nada más creían que eran como otros programas o algo así. Ok. Sí, pues bueno, habrá que decirlo que ya después de eso, pues bueno, empezó a entrar el mundo de la cablera, ¿no? En este caso, bueno, pues ya de repente tener un acceso a internet a través de un cable módem, pues ya era 3 veces por lo menos más que lo que traías en módem, ya no utilizabas la línea telefónica, y bueno, pues ya después llegó otro servicio de Telmex, que yo creo que algunos se acordarán por ahí, el Prodigy Turbo, ¿te acuerdas? Fíjate que no me acuerdo, Toño, pero hace rato te iba a comentar cuando estábamos con el tema de los modems. Era una DSL por ahí, línea telefónica, pero un poquito más rápido. Y que además ya no ocupaba tu línea telefónica. Sí, eso es correcto. No, yo me quedé ahí, Toño, nomás que ya no lo comenté. No sé si se acuerden los que están aquí ya rucones como nosotros, que hubo intentos de compañías de ofrecerte conexiones dial-up gratuito, no sé con qué fin, como Tutopía. Correcto. Entonces te conseguías el CD y bueno, había una empresa, había el gigante de... ya me lo quitaron. Exacto, ¿Cómo no hablar del internet dial-up sin mencionar a la gente de AOL? ¿no? De AOL. Y ese era el gigante del internet antes, ¿eh? O sea, tenía todo para convertirse en el Google, en el Facebook de hoy y simplemente desapareció. Sí, es correcto. Pero bueno, todas, digo, era un poquito o empezaban a generar la buena táctica de mercadotecnia que vivimos al día de hoy, de bueno, pues le damos un mes gratis, pero déjenos ya los datos de su tarjeta de crédito y si no cancela le clavamos el segundo mes, ¿no? Ya desde ese entonces se manejaba, ¿no? Yo alguna vez sí di de alta una cuenta de AOL, así que sí funcionaba, la verdad sí. Yo lo hice con Tutopía y también funcionaba, te daba 1 hora, creo 2 horas. Dicen en el Facebook con Todito Card y también. Oye, pues platiquemos también de este proyecto que pintaba para verdaderamente revolucionar tecnológicamente al país. Este proyecto de México, en donde justamente empieza todo este proyecto, toda esta maquinaria de tratar de movilizar justamente a todos los grupos regionales de Linux, que posteriormente dejó de ser ahí Linux y lo cambiaron a open source para no limitarlo únicamente al sistema operativo, en donde, bueno, pues se pretendía justamente que todas las dependencias de gobierno, pues bueno, cambiaran a soluciones de open source, que se dejara de pagar todo ese licenciamiento a Microsoft y que prácticamente, pues bueno, los grupos regionales se convirtieran en esas células que dieran soporte a nivel local y que vaya que se hizo ruido, campañas, conferencias, los mayores representantes de justamente esos grupos empezaron a mover la bandera y el estandarte y de repente, híjole, no sé qué pasó, se desinfló, hubo el cambio de poder, todo parecía que estaban los ingredientes dados para que se terminara de consolidar y de repente no pasó nada, ¿no? Ahí la verdad es que no, así no tengo como muy fresco así, pero es que según recuerdo, todo empezó creo que con el sexenio de Fox, a ver si. Sí, según yo también más o menos va por ahí, ¿eh?
Entonces, alguien de los que estaba precisamente con el tema de software libre aquí en México, entró a presidencia. La verdad es que no recuerdo los nombres, pero bueno, entró a presidencia y esta era la persona que estaba precisamente empujando, impulsando el proyecto, ¿no? Y entonces él tenía esa idea de, bueno, con el poco presupuesto que tengo, pues voy a llamar a todas las células que hay en el país. Mejor se los pago como salario, ¿no? Exacto. Y de ahí no, pero la verdad es que yo no, o sea, 2 o 3 pláticas las recuerdo, pero ya no evolucionó a más, ¿no? Y sobre todo, bueno, recuerdo que una de las cosas que se quería hacer era llevar internet a todas las escuelas, equipar escuelas con software libre, que obviamente era llevar Linux a las escuelas. Todo el tema de kioscos para trámites, también recuerdo que era una de las iniciativas de centralizar mucho, ¿no? El tema de las dependencias de gobierno y poder empezar a utilizar un poquito más el internet, que bueno, pues también habría que decirlo, en ese entonces aún estaba en pañales, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, estamos hablando de que el Wi-Fi era todavía casi inexistente, era muy rara aquella persona que tenía Wi-Fi. Ya estaban las conexiones como la de Megacable, ¿no? Que ya era por coaxial y ya te llegaban 120 kilobits, entonces ya empezaba a despegar el tema del internet. Pero pues como bien dices, y de ahí hubo muchos proyectos, ¿no? Yo me acuerdo mucho un proyecto que nació aquí en Toluca que yo creo que estaba bien adelantadísimo a sus tiempos y hoy en día ya no existe, ¿no? Que era el de la computadora E. Computadora D, que finalmente pues era la apuesta justamente a tener como que todo en la nube, ¿no? Cuando todavía ni siquiera existía el concepto de nube. No estaba como tal el concepto exactamente, pero bueno, pues la idea era que se simulara o se emulara un escritorio remoto, vamos a manejarlo así para que la gente lo pueda visualizar, un escritorio remoto donde en ese escritorio remoto, pues bueno, tenías una suite ofimática, no recuerdo si en ese entonces era OpenOffice. No, era el anterior. Todavía. Office, es correcto. Pero bueno, pues traía por ahí temas de tu cliente de correo, algunos juegos, calculadora, archivos, pero curiosamente todo esto estaba desarrollado con tecnología Flash, ¿no? No tan open source, pero sí con la tecnología que permitía, pues vaya, interactuar y simular una computadora, pues obviamente a través de un navegador, ¿no? Ahora, el problema está que aquellos que tenían una buena conexión, como bien dices, el ADSL bueno, ADSL principalmente, pues podían disfrutar de esta tecnología, pero todos los que se seguían o nos seguíamos conectando por dial-up, pues simplemente no era casi imposible trabajar. Yo creo que hoy sería increíble. De hecho, en las empresas ya se están manejando escritorios virtuales. O sea, si se hubiera aguantado esa empresa hoy, quizás, no sé. Muy bien. Sí. Chava, un saludo. Pero bueno, pues vaya, esa época la recordamos con mucha nostalgia porque, bueno, pues obviamente nos la vivíamos en congresos, nos la vivíamos en eventos. Tuxteno también en ese entonces, bueno, pues la verdad tuvimos la oportunidad de dar muchísimas pláticas, de hacer muchas fiestas de instalación, y bueno, pues habría que decirlo, Jorge, ¿no? Ahí nos conocimos justamente en una plática en la universidad, en el UM, ¿no? En el UM, sí, yo estaba, pues, es que inicialmente yo iba a entrar a ingeniería química, pero después cambió la situación y me fui para informática administrativa. Entonces, en ese inter que ustedes ya habían desarrollado Tuxteno y que ya estaba esta situación de que, oye, fíjate que Linux es lo del futuro, con este compañero Palomino que fue el que decía que los trajo, ¿sí? Y ya decía, no, es que es el futuro, porque es el control que se va a tener sobre todos los productos electrónicos, etcétera, etcétera. Y a mí en ese entonces me tocó instalar el último Red Hat de licencia libre, que fue el 9. Eran 4 discos y era una pesadilla. O sea, mi computadora era una Pentium 2 con 64 megas en RAM. Ok. Entonces, el buen Ángel Rivera, ¿cómo no? Saludos, hermano. Entonces, corría 300 megahertz, o sea, no, era una cosa tremendamente lenta para lo que hay ahorita, pero
efectivamente, sí fue muy, muy complejo, pero sí veía yo la diferencia abismal, por ejemplo, al navegar en Internet, a pesar de que era con modem, era rapidísimo en Linux, rapidísimo. O sea, no se comparaba con Windows XP en ese entonces con la navegación con Linux, a pesar de que yo truqueaba el modem y le ponía comandos para que abriera el ancho de banda y todo eso. Era rapidísimo, era tremendamente rápido. Parte de lo que disfrutábamos de repente por ahí, digo, habría que decirlo, había muchos que también le hacían falta a Linux en ese entonces, y la verdad es de que nos importaba 2 carajos que de repente no podíamos correr un plugin de Flash, por ejemplo, por mucho tiempo, ¿no? Pero realmente fue un tema con el cual pudimos vivir muchos años. Pero era parte, Toño, de estar contra el sistema. Vuelvo a lo mismo, era decir, claro. no usar ya Flash, porque Flash. Finalmente Flash murió finalmente Flash. Finalmente murió. Siempre tuvimos la razón. Bueno, pues habría que decirlo, tuvimos la oportunidad de ir a muchas universidades, de conocer a mucha gente. Al Frisol. Nos abrieron muchas puertas, y bueno, pues la verdad es de que este grupo fue creciendo. Llegamos a tener cerca de 20 personas escribiendo en el portal. Algunos artículos del sitio de Tuxteno incluso llegaron a aparecer en algunas revistas que curiosamente tiempo atrás comprábamos, ¿no? Como Planeta Linux, por ejemplo, o Solo Linux, ¿no? Argentinas, por ahí españolas, y que bueno, pues tuvimos esa dicha de que algunos de los artículos gente que participó en nuestro proyecto, pues, y que en ese momento era también su proyecto, se pudieron platicar. Y ahora sí, mi cuau, pues las LAN parties, ¿no? También fue algo que empezó el boom, las empezamos a ver justamente a través de estas revistas de @ en España, y claro que sí, voy buscando unas fotitos para compartir en lo que les platicas. Dale, mi Toño. Pues como les comentaba hace rato, la única forma de obtener software rápido y de jugar en línea rápido en ese entonces, pues era juntarte con tus amigos. Local. Con tus amigos en la misma casa, en un local. Y fíjate que nosotros lo hacíamos constantemente, Toño. ¿Te acuerdas que ya en tu casa, en el local de Orlando, en mi casa? Pero veíamos las revistas de España y veíamos estas pues grandes lámparas, y nosotros decíamos, tenemos que hacer una. Y en ese entonces, como ya les platicamos hace rato de Toño Infante, que toqué el nombre, Toño Infante tiene una escuela particular aquí en Toluca, y tenía un auditorio que lo tenía en obra negra, como los que lo acaban de decir. En obra negra, sí, era un auditorio en obra negra que no tenía butacas. Sí, ahí está la foto. Entonces llegamos y decimos, oye, Toño, pues préstanos tu auditorio para hacer una LAN party. La verdad es que, o sea, fue así, inmediatamente dijo, sí. Y lanzamos la primera LAN party, no sé si de México, pero al menos creo que de Toluca sí. Sí, seguro. Sobre todo porque, bueno, ahí tuvimos que conseguir algunas pastillas, porque ahí de repente alguien nos dijo, oigan, pues sí, pero pues no va a aguantar la luz. Debes de tener fotos de esas pastillas, porque estoy seguro que sacamos fotos de esas pastillas. Sí, ahorita salen. De hecho, habría que decirle, por ejemplo, a la gente que de repente paga, ¿no? Para un evento, y de repente oye el concepto costo de recuperación, realmente es para recuperar todo lo invertido. Literal, porque creo que cobramos 50 pesos. Sí, prácticamente el costo de la lámpara era para hacer cableado de red, cableado de luz, y comprar de repente por ahí unas pastillas, pero pues habría que comentarlo, ¿no? O sea, no nada más era justamente un tema de intercambio de software, sino teníamos muy arraigado, digamos, concepto de España, ¿no? En donde pues, eran prácticamente LAN parties que duraban una semana, y pues nosotros dijimos, pues carajo, si lo vamos a hacer en México y en Toluca, vamos a hacerlo bien, y nos aventamos una LAN party de 3 días, no era un día nada más, ¿no? De 3 días, empezando un viernes en la mañana, fue viernes, sábado, para salir dominguito, y me acuerdo que todo el jueves nos la pasamos pues ponchando cables, ponchando por ahí tengo una foto que a mí me encanta porque estamos ahí diseñando la red y todo, ponchando cables. Había internet, pero estaba lentísimo, entonces que prácticamente ni contaba. Y ahí dormimos, la verdad es que ahí dormimos, y de repente
pues nos iba amaneciendo a las 8 de la mañana cuando de repente no sabíamos si iba a haber foro o no, ¿eh? O sea, estábamos preparados para tener unas 20 personas, cuando de repente a las 8 de la mañana o 6 de la mañana creo que nos dicen, jóvenes, pues que ya vienen se vendió todo. Ya vienen a instalar las primeras computadoras y nosotros, ¿qué? Y sí, señores, a esa hora empezó a llegar la gente. Pues la realidad es de que estuvo padrísimo. Tuvimos, no había como tal conferencia, sino que en el momento decíamos, a ver, ahora les vamos a enseñar cómo se hace. Era informal, ¿no? Era informal y era de repente por ahí a las 3 de la mañana con una marucha, porque pues obviamente no faltó quien dijo, pues vamos a llevar un hornito de microondas, vendamos una sopa. Yo me acuerdo que ahí, para el día, la condición de Toño Infante es de que la tiendita o la cafetería iba a tener la venta, y después creo que en la noche alguien de los de nosotros dijo, oye, pues puede ir mi familiar a vender. Carlos. Pues dale, pues, why not? Y de repente, pues a las 2, 3 de la mañana, pues se armaba ahí el Install Fest, ¿no? Por ahí vimos en algunas fotos hasta una Mac le pusimos Linux ese día, ¿no? Me acuerdo que esa vez llegó una chavita, llegó una niña, no sé quién la llevó, creo que le invitó Oscar Palomino. Iba con su papá. Pero voy a decirlo, espero que no esté aquí, caray, pero el papá iba oliendo alcohol. O sea, como que llegó el señor así. Sí, así tal cual. Y pues esa era la historia. Déjame ver, mi Toño, porque yo por aquí tenía también esas fotitos. No sé si tenga algunas otras más. Y bueno, comentar que justamente pues en ese entonces, pues vaya que nosotros esperábamos, ¿no? O deseábamos que de repente pues una Campus Party de las que estaban en España pues pudiera llegar a México. En ese entonces estaba Campus Party, que si no mal recuerdo, antes de ser Campus Party tenía otro nombre. Estaba la Euskari, me parece que era la otra LAN Party europea, y que bueno, pues se ponían obviamente en instalaciones tan grandes, digo, al final de cuentas respaldadas por una empresa tan grande como algún carrier de internet de por allá. En el caso de Campus Party, pues bueno, después Movistar, y bueno, pues la verdad es de que la pasamos bastante, pero bastante bien. A ver, bueno, pues, ahí te voy a pedir. A ver, dale. Yo creo que aquí ya me están viendo. No, ahí está ya. No. Ahí está. Miren, por ejemplo, este que están viendo aquí, de cartón, ahí se alojaba Tuxteno. En algún momento fue servidor de pasen. Es correcto. Entonces, aquí así es como la vivimos. No había luz, entonces ahí se ven las computadoras. Eran como 100 y tantas computadoras, más o menos. No les quiero decir que eran miles, pero sí unas 100 y tantas computadoras. Además habría que decir que ese auditorio en Obra Negra le daba el toque, ¿no? Le daba el toque underground. Es correcto. Miren, más acá arriba está lo que les comentaba. Aquí está el auditorio, ahí está, miren, en todo su apogeo. Ahí está la red certificada, por Cisco. O sea, literalmente era un tema tan, wow, llévate tu Switch. Así tal cual, aquí están las pastillas, miren. Ahí están las pastillas. Yo a veces me pongo a pensar y digo, de verdad, que Dios nos guardó de no tener un corto y haber quemado ahí 100 computadoras y a ver cómo respondemos, ¿eh? ¿Sabes que me acuerdo que sí, porque ahí estás en el pizarrón, mira, me acuerdo que hicimos un cálculo y me acuerdo que sí dijimos, a ver, de tantas máquinas, y dijimos, con tantas pastillas de tantos amperes. Así hiciste una de tu casa, si no mal recuerdo, además. Es correcto, ¿no? Aquí estamos. Luz en tu casa, pero bien chido en la party, ¿no? Es correcto. Lo que les comentaba, miren, pues, porque ponchamos los cables, nada de todos los cables se hicieron 1 a 1 de la gente de Tuxteno. Es correcto. Ahí está, miren. Allá arriba hay una foto donde está el Emul, ¿no? Porque pusimos un servidor de Emul. Ahí está, miren. Ahí está, con cualquier cantidad de, ya saben, material enfilado, ¿no? Sí, Oye, sí. Algo que me acuerdo mucho y digo, qué fueron en esas épocas. Yo recuerdo que iba llegando la gente y obviamente la instalábamos, pues obviamente en la sección que iba a ocupar.
les comentábamos, en ese entonces solamente el Emul era una herramienta que se usaba, prácticamente todos la traían, pero pues obviamente para que hubiera material, me acuerdo que nos dábamos a la tarea de agarrar disco duro y compartir todo, papá. Así tal cual. Había cualquier cantidad de material lloviendo ahí en la LAN para pues de alguna forma obtenerlo, ¿no? Así que bueno, pues buenos tiempos. Y después de esto, pues bueno, hicimos la LAN Party 1.0 y pues teníamos cualquier cantidad de cables ahí en mi casa, ¿no? Más todas las extensiones de luz y dijimos, pues vamos a hacer la 2.0 y pues la verdad es de que prácticamente toda la gente que fue a la primera pues repitió y no fue tan complicado hacer la versión 2 y ya como que la disfrutamos un poquito más, ¿no? Es correcto. Déjenme, les busco. Bueno, ahorita les voy a mostrar una de las que hacíamos como más como más caseronas, ¿no? Más caseronas, ya sin tanta infraestructura, ¿no? Sí, exacto, como más VIP. Déjenme, se las comparto. La verdad es de que habría que mencionar que, como decíamos, pues el ver, ¿no? Las imágenes que de repente en la revista de @ proyectaban de estas Campus Party, pues la verdad es de que nos motivaban a poder vivir algo así, y la verdad es de que nunca nos imaginamos que pues en algún momento dado Campus Party iba a llegar a México, ¿no? Ahí me ven ya. Sí. Miren, estas empezaban con carnita asada. ¡Hombre! Con carnita asada en la casa del Alfredito. Ahí ya vi que por aquí andaba el maestrín ahí en el chat. Aquí se va a ver el maestrín de repente. Sí, la verdad es de que mucha gente ha participado a lo largo de estos años. Pero ya la verdad es que sí, ya era diferente. Ya cambió. Miren, aquí se ve, este era un higo que tenía el Valdemar y nos prestó el higo para tener internet, pero para que diera señal pues había que sacarlo a la calle. Y entonces ahí está, miren, esta fue en casa de mis papás. Wow. Sí, se ponía bueno. Ya después, digo, ahí no nos importaba mucho de quién era el módem, pero se utilizaba para todo, ¿no? Prácticamente. Es correcto, mi Toño. Estas laptops sin teclado numérico, caray, qué nostalgia, mano, ¿no? Que ahora son unas verdaderas laptops, nada más falta que les pongan 4 patas, ¿no? A esas laptops. Aquí también vi a los amigos de Leisima que andaban ahí en línea. Estas son de conferencia ahí en Leisima. Así es. Por ahí un Install Fest o algo por ahí que se organizaban en ese entonces. Install Fest, fíjate que me acuerdo de esta que hicimos. Creo que ellos también posteriormente hicieron una LAN Party por acá. Pero pues bueno, Flisoles no faltaron, ¿no? Flisoles 2006, este evento de instalación de software libre que pues también justamente entre 2004 y 2006 creo que fue cuando arrancó y empezó a tener uno de sus grandes auges. Y bueno, pues por ahí siempre nos dábamos un tiempo para dar alguna plática o simplemente llegar a ayudar a la gente a instalar Linux, ¿no? Que de hecho era como la idea, ¿no, Toño? De llevar el software libre a la máxima gente posible, ¿no? Y pues creo que ya todas las más son familiares, ¿no? Entonces, ahí está mi Toño. Sí, es correcto. Y bueno, pues obviamente también en este Inter, pues tuvimos la oportunidad de, recuerdo muy bien, después de del console 2002, que bueno, pues tuvo la oportunidad de estar por ahí David Ochoa, que en ese entonces tenían un programa en una estación de radio que se llamaba Radioactivo 98.5, hacían un programa de tecnología que se llamaba Byte, y curiosamente ese día en esa conferencia estaban platicando un poquito acerca de la solución que utilizaban para justamente transmitir vía internet todo lo que era el audio de la estación. Y bueno, pues en ese entonces utilizaban una solución de Real Player, que curiosamente pues había una versión como gratuita, en donde podías instalar el server, podías utilizar el player, y pues obviamente en ese entonces Toluca estaba infestada de Megacable, todo el mundo había dejado a Telmex de lado, estaba trabajando con Megacable, y pues obviamente al ser una red metropolitana nos dimos el lujo de utilizar la red de Megacable para poder transmitir pues uno de los primeros streamings por ahí de 2003 más o menos,
justamente después de ese Console 2003. Y bueno, pues ahí fue donde nació este proyecto del Netcast, en donde, pues bueno, hicimos uno de los primeros streamings de tecnología y de software libre a través de internet, justamente en ese año, de 2003 a 2004, que incluso habría que comentarlo, gente de Byte, después en la LAN Party, pues vinieron a cubrir el evento, no sé si recuerdas. Fíjate que de esa sí no me acuerdo, mi Toño. Sí. De esa sí no me acuerdo, pero... En lo que platicas un poquito, por aquí tengo unas fotos del Netcast de esa época. A ver, porque ahorita te iba a poner unas, a ver si no tenemos estampitas repetidas. Si quieres, dale, porque creo que se ven un poquito más grande como la estás mostrando tú. A ver, pero bueno, empezamos con ese streaming de Netcast a través de la red de Megacable. La verdad es de que empezó a ir bastante bien, ¿no? Entonces decidimos buscar un proveedor de internet que nos patrocinara como que el proyecto, y justamente había una empresa que estaba transmitiendo los partidos del Toluca, ¿no? A través de una estación local, y bueno, esa empresa se llamaba CIA Solutions, fue la empresa que justamente nos patrocinó y empezamos ya a transmitir directamente sobre internet. Déjame, pongo ahora sí ahí, mi cuau. Ahí están, bueno, pues esas ya fueron prácticamente de los últimos años. Ahí está. Espérame, es que las traigo como que en desorden, mi Toño. Están revueltas. Y la verdad es que, bueno, en este proyecto del Netcast, a pesar de que fue Toluca, podemos decir que tuvimos a grandes personalidades de la escena de software libre en ese entonces. Recuerdo muy bien que tuvimos la visita, por ejemplo, de la Fundación de Software Libre, que de alguna forma, bueno, pues operaban, o como que la sede estaba aquí justamente en Toluca. En alguna ocasión Gunnar Wolf también estuvo por acá en la oficina y tuvimos la oportunidad de hacer ahí un live. Vaya, mucha gente, Joel Barrios también, que en algún momento dado tuvo la oportunidad de participar. Y bueno, pues la verdad es de que hacíamos un streaming curiosamente todos los jueves, por ahí de 1 hora, en donde hablábamos justamente de temas de tecnología y bueno, pues nos la curábamos toda esa hora de todos, ¿no? Se arrancaba a las 8, según yo, Toño, hablando de videojuegos, que ahí empezaba tu hermano. Mi hermano se aventaba un streaming de 1 hora de un programa de videojuegos, es correcto, se llamaba Game Addiction. Y después ya arrancábamos nosotros, y aquí están las fotitos, ¿no? De cuando hacíamos el Netcast, ¿no? Entonces, estas las hacíamos, como bien dices, ahí en CIA Solutions. Pues era cuando traíamos ahí el tema del tabaquismo a todo lo que daba, ¿verdad? Como no. Y además eran puras alitas, mano, sin filtro eran. Sí, le pegamos a las alitas definitivamente, y bueno, aquí se... Y la verdad es de que en ese entonces también podríamos jactarnos de decir que, bueno, pues transmitíamos a través de Icecast, ¿no? Nos hicimos unos verdaderos expertos, nos costó lágrimas, sudor y sangre para poder levantar el servicio como Dios manda. Programamos cualquier cantidad de players para poder también tenerlos directamente en el sitio. Probamos cualquier cantidad de cosas, así que la verdad es que sí puedo decir que fuimos precursores en todo el tema del live. Las redes sociales no estaban tan fuertes, sino, no quiero ni imaginarme lo que hubiéramos podido transmitir con eso. No existía, Antonio, no existían las redes sociales, ¿no? Había los blogs, cada quien tenía su blog. O sea, teníamos la página de tuxeno.com. Exacto. Y luego cada quien tenía su blog, ¿no? Donde hablábamos de cualquier tontería. En ese entonces... Estaba en la universidad cuando estábamos haciendo nosotros el Netcast de tuxeno.com. Ajá, exacto. Entonces ahí está. Y déjenme decirles que, no con mucho orgullo, pero así sucedía, cada que terminaba un programa, pues había caguamas. Eso, y tacos árabes, ¿no? Y tacos árabes. Entonces, y luego... Pues aquí tengo fotos de otra etapa, Toño, también del Netcast, pero ya en el local del Orlando. Te veo un poco conmovido, mi cuau, ¿eh? Siento sí, que caray, mira, ya me estás quebrando la voz. Te empieza a quebrar la voz, ¿eh? Es correcto, mi Toño, es correcto. Sí, hace como unos 40 kilitos de menos, ¿no? Pero bueno. Sí, no, los kilos ya ni hablar de los kilos, caray. Y bueno, pues posteriormente, Tuxteno tuvo ahí como que una pausa por ahí en 2005 a 2010. Curiosamente, a todos les entró la grandiosa idea de casarse, ¿no?
prácticamente todos nos casamos, ¿no? Y fueron 5 años por ahí en el limbo. Y luego, curiosamente, a principios de 2009, teníamos justamente la idea de retomar como que el netcast en video, empezaban como que los streamings en video, algunos streamings por ahí de tecnología como Nerdcore, recuerdo muy bien, y bueno, pues desafortunadamente algo con lo que estamos lidiando el día de hoy, ¿no? La H1N1 famosa, pues prácticamente tiró al suelo este proyecto que ya estábamos a punto de arrancar, ¿no? Sí. Que de todos modos, mi Toño, también aquí de las que estoy viendo, en 2010 volvíamos a generar contenido porque pues fuimos a grabar a una Campus Party, ahora sí, una Campus Party como tal. Así es, en 2010 fue cuando, digamos, de alguna forma, ya no en colectivo, sino de forma individual, fue cuando, digamos, traté de retomar un poquito, dado que todos los miembros, ¿no?, de Tuxteno pues, estaban casados y luego no les daban mucho permiso de salir entre semana y todo eso. Tratamos pues, de alguna forma de retomar el proyecto y con un podcast empezamos por ahí 2010 de lo individual. Y bueno, pues ya posteriormente, conforme fueron pasando los años, pues bueno, fuimos integrando a varios de los que de alguna forma a lo largo de este tiempo pues han participado en el proyecto, ¿no? Digo, ha estado por ahí el buen Cuau, obviamente ha estado Alfredo, Víctor, Hugo, que bueno, de alguna forma hoy iba a estarlo, por alguna razón ya no pudo llegar, pero también hemos estado ahí generando este tema del podcast y como bien dices, ¿no? Llegaron por ahí los años, no recuerdo bien cuándo fue la primer campus, creo que fue en 2012, si no mal recuerdo. No, yo tengo fotos del 2010, Toño. Bueno, 2010, ok, 2010. Bueno, pero en 2010, pero lo que estoy viendo es que en 2010 no grabamos. Ok, pero ya incluso en 2010 ya fuimos invitados a Campus Party como comunidad de software libre. Y bueno, pues ya creo que una o dos versiones después fue que ya podemos hacer una grabación en directo ahí del podcast de tuxteno.com. Después la mudaron a Guadalajara y ya después pues la mudaron, pero completamente y se acabó el tema de Campus Party, pero bueno, finalmente años después de esas LAN parties de Tuxteno, pues podemos disfrutar de una Campus Party a ese tamaño de LAN party que, pues bueno, veíamos única y exclusivamente a través de revistas, ¿no? Es correcto, mi Toño. ¿Tuvieron oportunidad de ir a alguna Campus Party, Jorge, Víctor? No, yo sí no. Y fíjate, yo nada más puro Flisol, ¿no? El Flisol fue el que sí, el Flisol fue el que sí asistía, iba a todos los de seguridad y bueno, a los que podía, porque pues luego sí era muy difícil. Y justamente en este año iba a ir al que pertenecía este año por abril, pero pues la pandemia, ¿verdad? Sí, la cancelaron porque igual yo había organizado ir con todo mi salón, de hecho. Pero igual la cancelaron. Oye, Víctor, y platícanos un poquito por ahí, digo, algo que caracterizaba mucho por ahí sobre todo universidades. Yo creo que la UAM y el TEC de Toluca se distinguían mucho por generar ahí eventos. ¿Cómo está el día de hoy? Digo, algo que hemos estado platicando y que platicábamos también en esa época era, pues bueno, estas nuevas generaciones. Digo, ahorita nos comentabas que tienes 26 años. Algo que nos preguntábamos justamente es estas generaciones nuevas, cómo iban a retomar este tema de Linux, de estos movimientos de software libre que entonces, pues bueno, empezaban y que a lo mejor ya les iba a tocar en una época un poco más madura, con más infraestructura, con más proyectos también. ¿Cómo lo viven ahora ahí en la universidad? ¿Qué hay de nuevo? Platícanos. Pues en sí, sinceramente casi está muerto. O sea, el tema de Linux. Ya son muy pocos alumnos que los que en realidad se quieren meter a lo que es open source, nada más a veces es por el simple hecho de una tarea, de un escolar y ya. Y no solamente hablo de así, por ejemplo, de mi experiencia en la UAM, sino lo he visto, por ejemplo, en otras universidades, que ya no quieren, por comodidad, más que otra cosa. Incluso recuerdo, Cuau, no sé si lo tengas presente, por ahí hasta acuerdos en su momento de Sun Microsystems en la UAM, y que bueno, pues tenían acceso a software,
a congresos. Había mucha escena, había mucho movimiento por ahí en la universidad. Pues todavía se trata de hacer más o menos que se haga ese tipo de movimiento, pero ya no En ese enfoque de Linux, ¿no? Ya como que ya a muchos ya no les interesa tanto, o sea, a muchos si les interesa Linux nada más es Ubuntu y ya no salen de ahí. Okay. Ya no experimentan otras cosas y a veces sí hay muchas conferencias, se pueden encontrar muchas tácticas para que llamar la atención, ¿no? Para los alumnos. Pero ya no son los temas, digamos, ¿no? A lo mejor ya no son los temas. No, ya no, ya muchos, a lo mucho se ve mucho lo de seguridad informática, que es lo que más o menos le llama la atención a los jóvenes, pero ya no se ve tanto como antes. Okay. Porque yo lo llegué a ver cuando era más chico, con un amigo de mi papá, y era muy fuerte el tema de Linux, y yo veía y yo escuchaba, pero pues no sabía nada. Okay. Y ya, yo cuando empecé a meter con el Linux, pues nadie sabía. Y cuando me empecé a meter cuando mi primer semestre en la universidad, casi nadie sabía. Nadie le interesaba, solamente había un tipo que decía, no, yo tengo Ubuntu, y ya se creía que ya sabía más que todos. De hecho, no le podías preguntar ni siquiera nada de que, oye, ¿cómo lo puedes instalar? Porque decía, no, pues búscale tú, hay muchos tutoriales. Y ahorita más o menos lo que sí se quería como retomar era lo de la FliSol, y no solamente ahí, sino en escuelas privadas, llevarlos, pero por igual de la pandemia se cancelaron. Sí, de alguna forma incluso lo hemos comentado, ¿no? Ahora con todo el tema de los DevOps, en la parte de los sysadmins, se dice que están en peligro de extinción. Entonces, al estar en peligro de extinción los sysadmins, pues de alguna forma los linuxeros, pues seguramente los que conocimos y los seguimos utilizando a diario, pues seguiremos, pero sí es una realidad que como que ya no ha permeado a nuevas generaciones, ¿no? Sí, porque igual nada más es por tarea, o sea, te dejan una tarea, por ejemplo, en Ubuntu de un servidor y ya nada más lo hacen por hacerlo, pero ya no se dan en la tarea de buscar más, y muchos maestros son de esa índole, de que deben de buscarle más, porque hay muchos programas en servidores para Linux, y se vive muy bien de eso, pero ya es muy difícil ahora. Nada más lo instalan, te entregan la tarea y vámonos a Windows otra vez. Ok. ¿Y tú, mi Jorge, qué opinas? Ya pues mira, la escena va muriendo, se está en peligro de extinción, ¿qué está pasando? Pues mira, yo te he de decir que a mí me tocó, y justamente ahorita ya sentí, digamos, el choque generacional. Sí. Porque en el trabajo a mí me tocó, pues ser responsable de un área de sistemas, y mi grupo de trabajo, pues eran muy chavos. Entonces recuerdo que el buen Paquito, si estás viendo estos saludos, el buen Paquito, me dice, no, mira, es que hay algo que se llama Linux. Le digo, sí, ya sé. No, pero Sabayón es muy bueno, que no sé qué, mira, se puede instalar en un HP. Sale. Y ya, obviamente, pues el primer problema, oye, no funciona la Wi-Fi. Pues ahí está la documentación. Yo dije, hijo de tu madre, si te pasaste de listo. Y pues sí, ahí está la documentación, y vámonos a la documentación. Pero gracias a ese trato, pues me fui metiendo más, sí, y más. Te fomenta ese sentimiento de investigar, ¿no? Y de aprender por tu cuenta, ¿no? Y al final del día, sí, efectivamente, como bien lo dice Víctor, ya está esto, o sea, no pasa de una tarea de una pequeña investigación. Sin embargo, para nosotros, que nos sirve hasta para reparar cualquier equipo de cómputo, inclusive sacar casi cualquier problema que hay en Windows o que hay en una computadora, es muy útil, y sobre todo la diversidad de las distribuciones, y que hay una cantidad de información estratosféricamente grande, seccionada y además clasificada, para saber exactamente qué hace una distribución y por qué, y de quién proviene y todo, cuando en mi tiempo en la universidad no había nada de eso, pero ni siquiera
1% de lo que hay ahora. Entonces sí veo que efectivamente no lo utilizan tanto, pero también está la otra parte en el que la especialización pudiera ser no tan difícil porque pues ya hay mucha documentación. Mira, yo creo que es una realidad que nunca ha sido un tema, digamos, que caracterice a un grupo de universitarios, ¿no? O sea, yo creo que sí, el tema de Linux y el tema de los BCDs o de los Unix, sí siempre fue un tema, digamos, para un grupo selecto, ¿no? De gente curiosa y que de alguna forma tenía tiempo para poder estar investigando. Es que, ¿no? perdón, a mí en mi caso me tocaba, oye, Linux en automático difícil, Linux, Unix complejo, pero cuando dices, oye, un Mac es un Unix, no friegues. Sí, o sea, dices, no está tan complejo. Y yo siempre lo dejaré en la mesa y siempre será un tema que generará mucha comezón y mucho dolor, pero bueno, creo que algo de lo que justamente no permitió que ese cambio generacional viniera un poco más sencillo y que no se convirtiera en nulo, como lo estamos viendo, era justamente eso, ¿no? Ese acceso a la información, esa forma de ir compartiendo como que los conocimientos siempre fue un tema ahí místico, ¿no? Siempre iba muy en torno a la meritocracia, siempre iba muy en función a el que más sabe, pues más protagonismo pudiera llegar a tener. Y bueno, pues seguramente el ver hoy que a lo mejor está tan abandonado en las universidades pudiera ser ese el precio que se ha pagado en el tiempo pasado. Pero bueno, pues habrá que ver. Digo, yo recuerdo mucho a Cuau que justamente en conferencias daba su correo electrónico y decía, bueno, pues mi correo es este, y cualquier duda que tengan, cualquier duda, ahí está Google, ¿no? Ahí está Google. Sí. No, pues de hecho sí hay mucha documentación porque de las tareas que me han dejado acerca de Linux, en video, hay muchos tutoriales. Exacto. Pero, por ejemplo, igual los maestros, si les preguntas, dicen, pues ahí estás, a un Google, y búscale. Pero, o luego nada más te dan los libros y desactualizados y dices, pues, ¿qué hago, no? Dice, pues, búscale, mi chavos, hay mucha información, o busca el título del libro, y ya. Sí, pero sí, ya, o sea, ya no les interesa mucho. O sea, por ejemplo, con los que de mi salón nada más somos como 2 o 3 que más o menos les interesa Linux, pero ya por los demás ya no, ya está muy abandonado y en cierta manera es como preocupante porque a veces no saben ni siquiera hacer un programa chiquito ya. Sí. Y de repente se empieza a volver una solución generacional, ¿no? De repente, por ejemplo, como los coboleros tan socorridos por los bancos, pues bueno, de repente te das cuenta que los linuxeros, pues ya es gente que empezamos a cumplir con un cierto patrón de años y que tenemos cierta trayectoria. Sin embargo, bueno, pues hay que cuidar justamente a esa gente que viene queriendo, ¿no? Seguir con toda esta tradición linuxera. Y bueno, pues yo creo que lo menos que podemos hacer los linuxeros de antaño, pues es tratar de apoyar y de fomentar y que, bueno, pues siga. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, con liderazgo, con generar grupos, con generar pláticas, y pues una entrada a esto, pues bueno, prácticamente es el Flisol. Mi Cuau, pues vamos cerrando por ahí el live, algo más, algún tema ahí por ahí que quieras cerrar, digo, provechito, yo creo que ya cargaste el kilo, no te vayas a desmayar, hijo, digo, ni que anduvieras bajito de peso, papá. Pues es que ya me habían ganado la palabra y pues están aquí las papitas. Sí. Se acabó la chela. ¿No? Sí, pues, a mí díjenme del 2001 al 2007 y ya después hagan lo que quieran, ¿no? Ya después, mira, es que se sintetiza muy rápido. Llegó la nube y la gente cree que la nube es lo máximo y los sysadmins dejan como de ser funcionales desde la perspectiva de los alumnos y ya no quieren aprender Linux, quieren aprender la nube, quieren aprender AWS, quieren aprender, pero pues no se dan cuenta que al fondo está Linux de todo eso, ¿no? Pero bueno, ya estamos viejos, Toño, ya estamos viejos. Sí, ya. Gente que está en el live, digo, creo que todos estamos en el mismo canal, pero los que no,
aprendan Linux, la verdad es que es bien, bien bonito. Ya no, creo que ya no soy tan radical como antes de, no, ya no voy, yo no voy a usar Windows. Es más, les voy a decir una cosa. Cuando fui a comprar mi primer consola, cuando ya estaba el Xbox y el PS4, perdón, el PS3, obvio no compré, o sea, yo saqué Xbox no porque era de Microsoft. Decía, no, ¿cómo voy a comprar un Xbox? O sea, ¿cómo? O sea, ni siquiera me di cuenta, o sea, ni siquiera analicé si era más barato, si era más caro, si tenía, qué juegos tenía exclusivos. Porque uno de tus primeros smartphones fue un HTC horrible en la época del iPhone generación 1. Y el único justificante que usaba el Cuau para justificar justamente eso que tenía ese teléfono es que tenía Android y estaba basado en Linux. Entonces, claro. Era un tema bastante enfermizo, que qué bueno que nos hace saber que ya está superado, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, ahorita estoy, mi escritorio es ahorita un Windows, también tengo Linux en la máquina, pero bueno, pues... Un puti de distribución de Linux, ¿no? Casi. Traigo, mira, ya para terminar este asunto, les voy a compartir, lo que uso en lugar del PuTTY, ¿verdad? Se llama MOBA, que es miren, y aquí tengo un servidorcito. Aquí tengo un servidorcito que es una Raspberry. Entonces ahí míralo. Entonces, la verdad el Cuau lo quería presumir, entonces antes de empezar el live me dijo, güey, ya al final, por favor, aviéntalo del PuTTY para poder para más de 3 sysadmins que no usan más que tú. Pero bueno. Déjenme decirles que en el trabajo, pues te dan una laptop y es Windows, y ahí, sin importar qué administre yo, pues tengo que entrarle con Windows y pues ahí está, ¿no? Digo, yo quisiera hacer un sysadmin con Linux, pero no puedo, es un Windows en una... Ahora eres un sysadmin versátil, ¿no? Es correcto, sí, ya tengo mi membresía de Xbox, ¿cómo no? Finalmente te fuiste por Xbox, ¿no? Pues 69 pesos mensuales para todos los juegos, bueno, algunos juegos que hay ahí, entonces ahí está. Pero sí aprendan Linux, chavos, o sea, la nube al fondo, o sea, quien me diga la nube está hecha de servidores Linux. Es correcto. Quien me diga que es System Administrator en la nube, no, el System Administrator es el que instaló la nube como tal. Siento decírtelo, tú eres un usuario más. Pero bueno. Oye, pues vamos cerrando por ahí el live del día de hoy. Ya estamos por ahí cerca de la 1:15. La verdad es de que muchas gracias a la gente que, bueno, pues hoy estuvo siguiendo el live. Estoy seguro que por lo menos el 85% de la audiencia del día de hoy le pegó duro a la nostalgia. Si ubicó más de estos términos, les pedimos siga por ahí guardado en su casa. No sé para qué se arriesga. Está muy cerca ahí del grupo de alto riesgo. No salga mejor, ¿no? Si cree que le hace falta conocimiento de esto, ya puede ir al centro comercial, hasta el cine se puede meter si usted quiere. Pero bueno, pues mi buen Vic, digo, el tema hoy era un poquito complicado porque era hablar de temas pasados. Por ahí le vamos a hacer de todas maneras la invitación nuevamente para otro live, para algún tema un poquito más cerrado en cuanto a temas de tecnología. Pero bueno, pues Víctor, fue un gusto, la promesa estuvo ahí. Y bueno, pues ahí está cumplida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues sí, igual me la pasé bien. En vez de estar nada más viendo, ¿no? Platicando, ¿no? Exacto. Pues bueno, ahí está. Gracias, Vic. Y nuevamente también para la gente que está por ahí en el live, si quieren participar por ahí en una de estas sesiones, pues bueno, ya saben, hoy pueden ingresar ahí, buscar el grupo de Tuxteno VIP en Facebook. Ahorita es cuando aceptamos solicitudes. Y bueno, pues todas las dinámicas las vamos por ahí marcando en la semana, aparte de publicar de otros temas. Mi buen Jorge, pues gracias, caray. Por ahí faltó mostrar la foto de hace 14 kilos ahí en el... No, eran 50, man. ¿Cuál 14? Eran muchos más. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues sí, nada más decirles que SpaceX con Linux, Hotmail, Linux, Microsoft, muchos de sus servidores son Linux.
abusados ahí. Ok. Algo que quieras agregar ahí, sobre todo para la gente que bueno, pues se va iniciando en el mundo de Linux. Digo, al final de cuentas, algún día, pues como bien dicen, también estuvimos por ahí, ¿no? Sí, pero bueno, ahorita afortunadamente está Ubuntu. Ubuntu realmente es una opción real y fidedigna para comenzar desde cero si no te metes mucho en esto y quieres aprender, porque Ubuntu tiene al final de cuentas es una distribución que te facilita mucho las cosas para que tú puedas ver cómo y cómo quedan, cómo se instalan, dónde están, moverle opciones, etcétera, etcétera. Y ya después pues te puedes seguir con un Fedora, un CentOS, que ese sí, pues hay que meterle un poquito más de configuración, hasta que ya, ya cuando dices, ya me siento experto en todo, bueno, pues ya te vas con un Arch Linux, y ese sí está bueno para configurar. Bien bajado. Bueno, yo tengo Arch Linux. Bien bajado ese balón. Ahí está, muy bien. Y estaba buenísimo para configurar Sí. eso. No, yo lo instalé y me tardé un día y medio casi. Con tanto error que me salía. Es un día y medio de sano entretenimiento. ¿Con cuál, Víctor? Perdón. Con Arch. Bueno, yo les comentaba en el chat, yo cuando daba clases, porque hubo un tiempo, ya después, fíjense, ya para cerrar, Toño, todo es un ciclo. Después fui a dar clases a la Universidad Mexiquense, que fue quien nos dio chance de hacer la lámpara ahí en sus instalaciones. Ahí di clases y yo les pedí a mis alumnos que instalaran Gentoo. Y yo digo, no era como una tarea, más bien era como un trabajo que íbamos haciendo día a día y ya Gentoo es para aprender. O sea, para mí es mucho mejor y más completo lo que aprendes con Gentoo que lo que aprendes con Arch. Entonces, pónganse de tarea instalar Gentoo, van a ver que van a aprender muchísimo de conceptos de file systems, de network, de servicios, de todo. Oye, Jorge, bien bajado ese balón, porque me estaba alargando, porque mira, déjame muestro esto, papá. Ve nomás. ¡Oh, señor, hace 50 kilos! 2004, Ahí está. Pero está mi buen amigo Sergio, mi buen amigo Silvino, caray. Ya nada más que Sergio se fue al lado oscuro de la fuerza y es puro Mac. Ok, mi Cuau, ¿algo más que quieras agregar para cerrar este live? Bueno, buenos recuerdos, buena nostalgia, ¿no? Pues mucha nostalgia, mi Toño, y pues bueno, pues a todos, pues a seguir guardados, gente. Los que no tengamos a qué salir, sigamos guardados. Es correcto, pues pero muchísimas gracias a todas las personas que, bueno, pues de alguna forma estuvieron el día de hoy a través de el live de tuxteno.com. Gracias por compartir, gracias por escribir. Hoy estuvimos, bueno, pues un poquito ahí, abandonando un poquito el chat porque estábamos con el tema de las fotos, las imágenes que queríamos mostrar, pero bueno, muchísimas gracias. La verdad es de que sin ustedes esto no tendría sentido de ser ni valdría la pena hacerlo. Así que, pues bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo live. Yo soy Antonio Karam, ANKaram en Twitter, en esto que es el live de tuxteno.com y nos escuchamos en la próxima.